Creo que estas dos primeras unidades, o las tres primeras unidades, son las más importantes de todas. Si ustedes consiguen entender el contenido de estas primeras tres unidades, el resto de las clases van a quedar bastante fácil. Si no consiguen entenderlo, chicos, les va a costar un poco más. Por eso me gustaría que traten de aclarar sus dudas a medida que vayamos desarrollando las siguientes unidades. Vamos a estar hablando sobre la membrana celular y vamos a hablar de la membrana celular cuando la membrana está en reposo y vamos a hablar de la membrana cuando ella es estimulada, cuando ella realiza alguna función. Entonces, nuestro principal ejemplo para nuestras clases a partir de ahora va a ser esta célula. Esta célula que forma parte del sistema nervioso que ustedes saben que es la neurona. Entonces, se aplica para la gran mayoría de los tejidos de las células de nuestro cuerpo, pero para entender un poco mejor el contenido, usamos como ejemplo a las neuronas. Una neurona en reposo y una neurona cuando envía información. Entonces, eso es membrana en reposo y membrana en acción. Vamos a aprender que esta palabra potencial hace referencia a la carga eléctrica. Entonces vamos a hablar de cargas eléctricas. La carga eléctrica que tiene nuestra célula. Una carga diferente cuando ella está en reposo y una carga diferente cuando ella está funcionando. Entonces, vamos a mostrarles a ustedes estas principales diferencias. Comenzamos nuestra clase, chicos, con algunos términos básicos, algunos conceptos básicos que tenemos que manejar de forma uniforme dentro de la cátedra para poder entender nuestro contenido. Por ejemplo, chicos, recordemos que para nosotros un ion viene a ser una partícula con carga eléctrica. Entonces vamos a estar hablando principalmente en nuestras clases de dos iones. Vamos a estar hablando principalmente del sodio y del potasio. Acá, estos dos son los que más vamos a utilizar durante la clase de potencial de membrana. Y también, chicos, vamos a agregar el calcio. Entonces, ustedes el sodio y el potasio, los más importantes, y vamos a estar agregando el calcio para poder entender cómo funcionan nuestras células. Segundo término que me gustaría que recordemos es esto: canal iónico. Canal iónico. Cuando ustedes encuentren esta palabra en el libro de ustedes, cuando encuentren esta palabra, ya sea en el libro de biofísica, en el libro de fisiología, cuando estén estudiando, siempre que encuentren esta palabra, hace referencia a las proteínas. Esas proteínas que son transmembranas, esas proteínas que atraviesan todo el espesor de la membrana celular, y ellos pueden ser específicos para una sola sustancia, para un solo ion. Ahí hablamos de una proteína transportadora y puede que permita el paso de varias sustancias dependiendo del tamaño. Una proteína de canal. Entonces, vamos a usar mucho la palabra canal iónico y va a estar haciendo referencia principalmente a esto, a proteínas que permiten el paso de iones de sodio, de potasio, de calcio, de algunas moléculas pequeñas a través de la membrana, por un proceso llamado difusión pasiva. Entonces, vamos a estar viendo la diferencia entre la difusión pasiva, que es lo mismo que difusión facilitada, y vamos a estar viendo que este proceso se llama pasivo porque no utiliza energía, sin uso de energía, como vimos en la clase pasada. Y esta imagen que tienen ustedes en sus materiales
les ayuda a entender lo que estoy tratando de explicar. Ustedes ven que tenemos la membrana celular formada por esta bicapa de fosfolípidos, una capa interna, una capa externa, y ustedes ven que tenemos una estructura que atraviesa todo el espesor de la membrana celular. Esto es una proteína transmembrana, que a simple vista pareciera ser una proteína de canal, una proteína que permite el paso de cualquier sustancia. Su único parámetro es el tamaño. Todos los que tengan un tamaño que pueda caber, que pueda entrar por este canal, por esta proteína, van a poder atravesar. Entonces, un ejemplo de proteína de canal. Creo que el lado bien. Tipo de difusión que se hace de forma más rápida gracias a una proteína. Esta proteína puede utilizar energía y puede que no utilice energía. Cuando no utiliza energía es pasivo y cuando utiliza energía es activo. Entonces está dentro del mismo grupo, dentro de la misma categoría. Hablando de la difusión facilitada, y yo les estuve mostrando a ustedes lo que viene a ser la difusión facilitada. Es más, chicos, acá tenemos el material que habíamos usado con ustedes. Entonces, acá tenemos la difusión facilitada. Entonces, ven ustedes, la difusión facilitada es un proceso que utiliza proteínas. Por eso decimos nosotros, la difusión facilitada es un proceso pasivo. La difusión facilitada también puede tener proteínas que utilizan energía, pero en ese caso preferimos el tiempo de transporte activo. Entonces, transporte pasivo, transporte activo. Hablamos de difusión facilitada porque permite el paso de sustancias de un lado al otro, pero no atraviesa directamente la membrana celular, sino que utiliza proteínas para ayudar en este proceso. Y a lo largo de nuestras clases, ustedes van a estar viendo que este proceso también puede darse a través de proteínas que utilicen energía. La gran mayoría de las veces, chicos, el proceso no es una difusión. ¿Por qué no es una difusión? Porque la gran mayoría de las veces, cuando utiliza energía, no es de mayor concentración a menor concentración, es lo opuesto. Por eso ya no es una difusión. Por eso se prefiere el término transporte activo. Pero vamos a estar viendo esto ya poquito, si no se toca. Bueno, volvamos acá, chicos. Volvamos acá y estábamos hablando de estos canales iónicos. Otro término que me gustaría que ustedes manejen es la palabra impulso nervioso. Entonces, el impulso nervioso es el transporte de información a través de los nervios, por medio de sustancias como el sodio y el potasio. Entonces, ven de nuevo ustedes los iones más importantes que mencionamos en la clase son generalmente el sodio y el potasio. Este intercambio de iones en la membrana celular de nuestra neurona es lo que va a estar permitiendo que se pueda producir el impulso nervioso. ¿Qué es el impulso nervioso, chicos? Seguramente están viendo en anatomía, en histología, que nosotros tenemos el sistema nervioso central y tenemos el sistema nervioso periférico. Yo tengo una estructura que forma parte del sistema nervioso, que es el cerebro, por decirles así. Un poco más adelante van a ver que lo ideal es llamarlo de encéfalo, y se vuelve a dividir y es
Muy divertido la parte de neuroanatomía. En fin, tenemos el cerebro, que es el encargado de generar información. Esta información tiene que viajar desde el cerebro hasta un músculo específico. ¿Cómo viaja la información? La información viaja a través de los nervios. Y cuando la información parte del cerebro y se va hasta un músculo, para que este músculo pueda contraerse, entonces ahí hablamos de un impulso nervioso. Y viceversa, chicos. Cuando la información comienza en la periferia, por ejemplo, cuando ustedes agarran una taza de café y la taza está demasiado caliente, la información viaja en un sentido opuesto. Viaja desde la palma de la mano de ustedes y llega hasta el cerebro. También es un impulso nervioso. El nervio, los nervios que están viendo ustedes en anatomía, ¿qué parte está en anatomía ahora? ¿Qué están estudiando? Tórax, corazón, perfecto. Si están dentro del tórax, seguramente ya pudieron ver el nervio frénico, ya pudieron ver el nervio vago, ya conocen estos nervios. Todavía, cadena simpática, todavía. Pero van a llegar si me están haciendo, pero no se preocupen. Van a ver todo eso. Los nervios van a ser estructuras del sistema nervioso que llevan la información. Y cuando llevan información se llama impulso nervioso. En anatomía ustedes van a estudiar la estructura macroscópica. Ustedes van a ser capaces de mirar un nervio e identificar cómo se llama ese nervio. Ustedes van a tener una pinza y van a decir, este es el nervio frénico, este es el nervio vago, este es el nervio intercostal, y así sucesivamente van a mirar cada nervio y van a saber cómo se llama. Eso es en anatomía. En biofísica, chicos, nos interesa lo que pasa a nivel molecular. Nos interesa saber qué pasa en la membrana celular de los nervios para que ellos transmitan la información. Entonces, impulso nervioso es algo que vamos a estudiar durante este año. ¿Qué más tenemos, chicos? Tenemos esta imagen y veamos. Esta célula que tenemos acá viene a ser nuestro representante principal del sistema nervioso. En histología, chicos, ¿te vieron nervios? Está para despegar el sonido porque está haciendo un zumbido. Molesta más. Sí, pero está ahí en la puerta. Ah, está ahí solo. Está Ustedes están visualizando acá una neurona. Entonces, esta es la neurona. La neurona es una célula especializada en transmitir el impulso nervioso. Yo creo que ahora no la uso, pero vamos a seguir probando. Esta célula que ustedes están viendo acá es una célula especializada en transmitir información. El impulso nervioso viaja a través de esta célula. Voy a seguir hablando, chicos, para tratar de ver que el micrófono funcione correctamente. Creo que ahora está funcionando, pero enseguida va a estar funcionando. Y ustedes pueden ver, chicos, que la información va a estar viajando a lo largo de toda la membrana celular. En anatomía, les repito, ustedes van a ver la estructura macroscópica. Y dentro de la anatomía, ustedes van a aprender que lo que se ve en la morgue, lo que se ve en la práctica de anatomía, son varias células unidas, son varias neuronas que están unidas entre sí, formando los distintos nervios. Entonces, ahí es donde tendríamos nosotros a los distintos nervios. Así acercamos un poco más a la boca de funciona. Entonces, y vamos a estar viendo que estas neuronas se van a estar comunicando con otras células. Esta neurona puede comunicarse con otra neurona, puede enviar información hasta otra neurona para que ella también transmita la información, y la neurona puede comunicarse, por ejemplo, con el músculo, el tejido muscular, para comenzar la contracción muscular. Entonces,
todo esto vamos a estar estudiando. Ahora sí, volvemos una diapositiva atrás y creo que esto era lo que querían ver de nuevo los compañeros. Saber bien la diferencia que tenemos entre ion, canal iónico, impulso nervioso. Tres términos que vamos a utilizar mucho a lo largo de nuestras clases, durante todo este año. Además de esto, chicos, otros tres términos que me gustaría que manejemos son los siguientes. Tenemos algo que se llama potencial de reposo, tenemos algo que se llama potencial de acción y tenemos algo que se llama potencial de membrana. Tres potenciales diferentes que vamos a aprender a diferenciar en nuestras clases. Comencemos con el último, chicos. Comencemos con el último para que no tengamos confusión. Potencial de membrana. Cuando hablamos del potencial de membrana, estamos hablando específicamente del voltaje. Estamos hablando del voltaje que tienen las células. Y vamos a estar viendo en nuestras clases que la gran mayoría de las células de nuestro cuerpo, o mejor dicho, todas las células de nuestro cuerpo, vamos a ver que funciona todo. Por eso difícilmente vamos a sacar esa interferencia porque hay demasiado aparato celular y no. Me gustaría que ustedes sepan que todas las células de nuestro cuerpo van a tener un voltaje. Vamos a ver acá. Ahí está. Estoy usando una aplicación nueva, chicos, para proyectar la clase y es bastante molesta. Bueno, estábamos mencionando, chicos, que las células de nuestro cuerpo van a estar teniendo una carga negativa en su interior. El potencial de membrana hace referencia a eso, hace referencia al voltaje que tienen las células. Y la gran mayoría de las células de nuestro cuerpo, en su interior, van a tener un voltaje que es de aproximadamente negativo 90 milivoltios. Si nosotros comparamos las cargas eléctricas, la cantidad de iones que tenemos dentro de la célula y que tenemos fuera de la célula, cuando la célula está en reposo, cuando la célula no está funcionando, cuando está descansando una célula, su interior es negativo. Y ahí viene la pregunta de los alumnos. Doctor, ¿por qué el interior de la célula es negativo? Si en las clases estuviste explicando, dentro de la célula hay potasio, fuera de la célula hay sodio. Los dos tienen carga positiva, doctor. Entonces, no entiendo por qué decís que el interior de la célula es negativo. Vamos a estudiar en las siguientes diapositivas que dentro de las células, chicas, creo que a veces funciona correctamente, vamos a pasar eso. Bueno, chicos, bueno. Las células de nuestro cuerpo, en su interior, tienen una carga negativa. ¿Por qué decimos que el interior de nuestras células tiene una carga negativa? Porque dentro de las células, chicos, existen proteínas. Vamos a ponerle acá. Dentro de nuestras células tenemos proteínas que tienen carga negativa y son proteínas de gran tamaño. Las organelas intracelulares, las distintas proteínas que están dentro de la célula, todas estas sustancias, chicos, no pasaron.
Está difícil decir ahora. A ver, oye, que tener paciencia. En su interior tienen una carga negativa de aproximadamente negativo 90 milivoltios. ¿Esto por qué se produce, chicos? Porque dentro de las células tenemos proteínas que tienen una carga negativa y son proteínas de gran tamaño. Proteínas que no pueden atravesar la membrana celular. Por su gran tamaño, porque son muy grandes, ellos no pueden atravesar ese espacio entre los fosfolípidos. Entonces, vemos nosotros que el interior de las células en condiciones de reposo, cuando la célula no está funcionando, el interior es negativo. Entonces, potencial de membrana, chicos, cuando hablamos de potencial de membrana, solamente hace referencia al voltaje, el voltaje que puede llegar a tener la célula. El potencial de membrana es diferente cuando la célula está en reposo y cuando la célula está en acción. Cuando la célula está en reposo, cuando la célula no está funcionando, no está enviando ninguna información, cuando la célula está descansando, el término que utilizamos es la palabra potencial de reposo. Estado en donde no se transmiten impulsos por las neuronas. Y me gustaría que ustedes agreguen una palabra debajo de esto. Me gustaría que ustedes agreguen la palabra potencial de membrana en reposo. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que la carga eléctrica de nuestra célula, cuando ella está en reposo, la gran mayoría de las células de nuestro cuerpo van a tener el interior negativo. Existen otras sustancias con cargas negativas, chicos, como por ejemplo el cloro. O sea, el cloro, las proteínas, todo esto hace que el interior de la célula sea negativo. Sin embargo, chicos, yo tengo otro término que se llama potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción? Es la transmisión de impulsos a través de la neurona. Viene a ser cuando una célula comienza a cumplir con su función. Si estamos hablando de la neurona, estamos hablando de que la neurona está transmitiendo la información. Si estamos hablando del músculo, el músculo se está contrayendo. Si estamos hablando de una glándula, ella está produciendo sustancias. Entonces, el potencial de acción es cuando la célula comienza a funcionar, comienza a cumplir con sus funciones. Y vemos nosotros que se produce intercambio de iones. Entonces acá dice, cambiando las concentraciones intracelulares, extracelulares de ciertos iones. Y ustedes ya saben, los iones que vamos a estar intercambiando son principalmente el sodio y el potasio. O sea, vamos a tener el intercambio de estos dos iones. Acá abajo, chicos, ustedes agregan otro término que viene a ser la palabra potencial de membrana en acción. Y me gustaría que ustedes sepan, cuando una célula es estimulada, cuando una célula está funcionando, el potencial de su membrana, el voltaje de esta célula aumenta, llegando incluso a valores positivos. El interior de la célula, chicos, puede llegar a valores de positivo 10, positivo 20 milivoltios. Entonces ven que necesitamos una gran carga eléctrica. Yo necesito que mi célula pase de negativo 90 milivoltios a positivo 20 milivoltios. Vamos a tener diferentes voltajes cuando la célula está en reposo y cuando la célula está en acción. Y esto es lo que vamos a aprender en las clases.
Sí. Cuando hablamos de potencial de acción, solamente no hablamos del voltaje. La única diferencia es que acá no tenemos en cuenta el voltaje. Y si le agrego la palabra de membrana, ahí sí tengo en cuenta el voltaje. Pero son términos que les van a confundir, no quiero confundirles. Entonces pueden guardar como la misma cosa. Pueden guardar como potencial de reposo, potencial de membrana en reposo. Potencial de acción, potencial de membrana en acción. Guardemos de la misma forma para que no tengamos confusión. Sepamos que cuando una célula está en reposo, esta célula tiene en su interior potasio y tiene fuera de ella sodio. Entonces tiene una cierta concentración de iones intracelulares y extracelulares. Y esta concentración de iones es lo que le da una potencia a la membrana, le da una carga eléctrica que es negativa. Pero para no confundirles, digamos, el potencial de membrana en reposo es cuando la célula no transmite información, cuando ella está descansando y su valor es negativo. Si unamos los dos para no confundir. Y el potencial de acción es cuando la célula está funcionando, cuando la célula está cumpliendo con sus funciones. Generalmente lo que sucede es el ingreso de sodio, la salida de potasio, son varios pasos que vamos a estar estudiando. Y generalmente durante este proceso el voltaje cambia. El voltaje puede llegar a valores de positivo 20 milivoltios. Entonces, estamos viendo esto. Ahora,